¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero la estén pasando muy bien. El día de hoy, a petición de una amable suscriptora de Colombia, voy a tratar de aclararle una duda que tiene con respecto a la función coincidir o match en Visual Basic para aplicaciones en Excel, obviamente. Ella me decía que tenía un cuadro, que tenía una tabla, pero que a la hora que pedía los valores de una tabla no le estaban coincidiendo. Bueno, me dice que ya viendo sus ejemplos que me envió y todo, pues yo vi algo similar a esto, ¿no? Obviamente pues lo estoy haciendo con mis propios datos. Bueno, fíjense aquí un detalle. Aquí nosotros tenemos para la función match, tenemos, pues a veces tenemos tablas, ¿verdad? Que queremos buscar, por ejemplo, una clave y uno de estos valores, ¿sí? A lo mejor queremos buscar uno de esos valores. La función match tiene dos consideraciones: los rangos de una tabla y las celdas de una hoja, ¿vale? Hay dos partes: la parte de acá afuera, por así decirlo, esto de acá, y la parte de aquí adentro de la tabla. Dos consideraciones que tenemos que tomar en cuenta es que si nosotros vamos a trabajar con celdas, ¿sí? Las celdas, ¿dónde empiezan? Las celdas empiezan en el A1, A2, A3, A4 o B, ¿sí? O en la columna C o en la columna D. Las celdas de una hoja empiezan desde aquí. Y las de mi tabla, pues en este caso en particular, que empiezan en el D6, por ejemplo, ¿verdad? Del D6 al I12, ¿verdad? Si yo quiero buscar una coincidencia de la palabra compras, ¿vale? Pero la estoy buscando en mi tabla, a la hora que yo trabaje con las celdas, con esta parte de acá, pues ya no van a coincidir. ¿Por qué no van a coincidir? Porque esta tabla no empieza, su columna 1 no es es la D6, ¿sale? Esta es la D6 a la I12. Pero las celdas no empiezan ahí. Las celdas empiezan en el A, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos de la tabla, la columna D viene siendo su columna 1, columna 2, 3, 4, 5 y 6. Pero para la ubicación de la tabla en la hoja, ¿sí? Acá en la hoja, ¿sí? Para la ubicación de la tabla en la hoja, ya no es la columna 1. Esta clave, la clave no es la columna 1, viene siendo la columna 4. Y aquí es donde se da la confusión. Muy normal, ¿eh? Esto es muy normal. Que se dé esa confusión, que como aquí mi tabla empieza en la D y esta es mi columna 1 de la tabla, ¿sí? A la hora que yo trabajo las celdas, ya la ubicación de la tabla en la hoja, pues ya es la columna 4, ya no es la columna 1, ¿verdad? Esta es la 5, esta es la 6. Entonces me decía, es que yo pido la fila 7 y pido las ventas, la columna de ventas, pero en vez de traerme la columna de ventas, me trae, en vez de traerme estos 50 que tengo aquí, ¿sí? Me pone la descripción del producto. Sí, efectivamente. Aquí, la columna 5, ¿cuál es? 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente es la de ventas. La columna 5 sí es la de ventas, efectivamente, en la tabla. Pero como está buscando en un rango acá, en un rango de celdas, la está buscando, pues la columna 5, ¿cuál es? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces le daba la descripción del producto. Pero es por eso, ¿verdad? Porque son dos consideraciones. Entonces hay que tomar en cuenta, pues, las columnas de una tabla, pero las columnas de una hoja es diferente. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo para no irnos con más explicaciones. Nos vamos con Alt F11. Y yo he dispuesto de esta pantallita, de este formulario, donde le vamos a pedir precisamente el ejemplo que ella me envió, así igualito que ella me lo envió. Entonces, por ejemplo, clave del producto. Vamos a bajarle un poquito aquí primero. La clave es, por ejemplo, buscamos la DET01 y vamos a decirle que nos traiga las ventas, ¿verdad? Fíjense. Entonces, si yo escribo aquí la clave del producto
y yo quiero que me traiga ventas, fíjense, aquí yo dispuse una que dice fila donde se encuentra el DET01, columna donde se encuentra ventas, ¿vale? Entonces fíjense, efectivamente ventas se encuentra en la columna 5, renglón 7, el DET01 está en el renglón 7, ¿están de acuerdo? Y ventas se encuentra en la columna 5 de la tabla, 1, 2, 3, 4, 5, en la columna 5 de la tabla. Pero si se fijan, el resultado de la búsqueda no son estos 50. ¿Están de acuerdo? Acá me trajo DET01, efectivamente sí me trajo el DET01, pero acá me puso la descripción, detergente 01. ¿Por qué? Porque la función match era lo que les decía, trabaja distinto a la hora de hacer tablas que a la hora de traerse de unas celdas, ¿verdad? De trabajar con celdas. Vamos a ver el código. ¿Qué es lo que pasa con el código? Es un código muy sencillo el que yo ejecuté. Fíjense, bueno, primero, estoy sacando aquí una variable que se llama fila buscada. ¿De cuál fila buscada? De la clave que estamos buscando. ¿Se acuerdan que buscamos el DET01? Ah, bueno, pues el DET01 está en una variable que se llama clave buscada. En un text box que se llama clave buscada. Entonces yo busco esta clave y la almaceno aquí. ¿Dónde la voy a buscar? En la hoja 1, en el rango de la D a la D. Quiere decir que se va a ir a la hoja 1, vamos a la hoja que tengan ustedes, y va a ir a la columna D. Efectivamente, aquí está, aquí sí le estamos diciendo que se va específicamente a la D, ¿verdad? Y que busque en qué renglón está el DET01, pues sí está en el 7, efectivamente está en el 7. Luego, yo hice una para ponerla, para mandarla acá, miren. La fila buscada, ¿sí? O sea, yo puse un text box que se llama fila encontrada, ¿vale? Aquí, ¿qué clave busco y en qué fila la encuentro? ¿Y qué le puse? Pues es igual al valor de la fila buscada, ¿sí? O sea, de la D a la D estoy buscando de la D a la D. Ah, pues me va en la fila encontrada, pues que me va a encontrar la 7, ¿verdad? Y luego ya le pongo a la caja de texto que se llama clave encontrada, le pongo, fíjense, ahí aquí es donde está la confusión, hoja cells, las celdas de una hoja, la fila de búsqueda columna 4, ¿cuál es la 4? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Cuando trabajamos, aquí era lo que les decía, cuando ya trabajamos con las celdas de una hoja, ¿sí? Yo ya no le podría poner aquí, aquí ya no le podría poner la columna 1, porque si yo le pongo aquí la columna 1, fíjense, la columna 1 le voy a poner aquí, fíjense, columna 1. ¿Qué le pondré aquí? ¿Un valor? ¿O qué le pondré? Para que vean, le voy a poner celda 1, fíjense. Para que veamos el valor que dice celda 1. Si yo le pongo aquí, que es la columna 1 de mi hoja, de mi cuadrito, ¿sí? de mi tabla, si yo le pongo, agarra la columna 1, fíjense, si yo le pongo aquí, agarra la columna 1 de mi tabla, pues en realidad no me va a traer la columna 1 de mi tabla. ¿Qué me va a traer? Bueno, aquí con ese. Me va a decir fila donde se encuentra, pero si se fijan me trajo la palabra celda 1, ¿vale? ¿Qué es esto? En la celda A, bueno, aquí más bien celda A7, ¿no? Si están de acuerdo que me trajo este valor de acá. Entonces esa es la confusión que se genera, ¿de acuerdo? Entonces aquí no podría ponerle yo el número de columna que estoy pidiendo de ventas, porque el número de columna de ventas de la tabla de ventas es distinto al número donde está ubicado. ¿Sí? A ver, ahí va otra vez. Por ejemplo, si yo le pongo aquí otra vez, en vez de, aquí estamos en celda A7, amigos. ¿Sí? Voy a poner celda A7, amigos. Y entonces, si vuelvo a traer esa, fíjense, yo pongo el DET01 y nomás pido la pura esta. Ejecuto y dice celda A7, amigos. ¿Sí? Muy distinto, es muy distinto
a la posición de la tablita, ¿vale? Sí es la primera columna de mi tabla, pero no es la primera columna de mi hoja, ¿vale? Entonces eliminamos esto y ahora sí le voy a decir que es la columna 4, ¿verdad? Porque en realidad empieza en la columna 4. Mi tabla está contenida en una hoja que empieza en la columna 4. Por eso yo aquí tengo que pedir la columna 4, ¿sí? Y luego ya, vamos a buscar la columna que buscamos. Que vamos a buscar el concepto que nosotros escribimos, ¿sí? El concepto que escribimos lo vamos a buscar en ¿dónde? En nuestra tablita del D6 al I6, ¿vale? Por eso aquí se genera otra confusión. Hoja 1, del D6 al I6. Aquí tenemos una tabla del D6 al I6. Hasta aquí nada más, ¿sí? Entonces sí, efectivamente, aquí que me va a dar cuando pida ventas, 1, 2, 3, 4, la columna 5. Aquí es la columna 5, pero acá ¿cuál es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Va a ser la columna 8, ¿sí? De la hoja, del rango de hojas, ¿vale? Del D6 al I6. Esa es, digamos, la confusión. Entonces, por eso, cuando yo pido, si yo pido DET01 y pido ventas, ¿vale? Le voy a ejecutar y me dice DET01, detergente 01. ¡Ey! Pero yo quiero las 50 que vienen aquí de ventas, ¿verdad? Ahí es donde ya no coincide, pues, porque ya le estamos diciendo diferente. Entonces, cuando queramos hacer la búsqueda de columnas, no lo hagamos a través de la tablita, ¿vale? Nada más de la tablita. Aquí sí se puede, porque el renglón el renglón ese no cambia, desde la A hasta la que termine en filas, soy la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso no cambia. Pero aquí es donde sí nos afecta. Cuando busquemos una columna, entonces yo que les tengo que decir, búscala desde el A6 hasta el I6. ¿Vale? Del A6 hasta el I6. Y fíjense lo que va a pasar ahora. DET01. Y luego yo le pongo ventas. Y fíjense que esta vez me va a traer las 50. Del DET01 tenemos 50. ¿Vale? Esa es la diferencia entre trabajar con un rango de una tabla y un rango de unas celdas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para explicar un poquito más detallada la fórmula, ¿cuál es la programación que hacemos? Almacenamos en una que se llama fila buscada el número de fila que encuentre la clave, donde encuentre la clave, ¿vale? En la D a la D. Esta sí es la columna completa. ¿Por qué columna completa? A mí me gusta hacerlo columna completa para no estar porque si aquí crece esto, yo le pongo del D7 al D12 y luego anexo más, pues voy a tener que venir acá a cambiarle, ¿verdad? Del D7 al D20, del D7 al D30, del D7 al D40. Entonces, pues no tiene caso. No tiene caso, nomás le ponemos que busquen toda la columna. Y que sea una coincidencia exacta. Y este match es el que nos hace el coincidir. Luego almaceno en fila encontrada el valor de la fila buscada. ¿Vale? Y luego ya en mi text box que se llama clave encontrada, que es esta clave encontrada, ¿vale? En la clave encontrada, entonces si ya lo almaceno y ya le doy aquí, le pongo esto. Clave encontrada, hoja 1 cells. ¿Dónde lo voy a poner la clave encontrada? Aquí, ¿verdad? Aquí voy a poner la clave encontrada. Luego que busque en la hoja 1 cells, en la fila que encontramos, que en este caso era la 7, pero en la columna 4. ¿Sí? Incluso podemos hacer otro match aquí para sacar la fila de la clave, ¿verdad? Podemos buscar la fila de la clave y ponerlo aquí, sustituirlo por este 4, pero bueno, aquí no lo hice en el ejemplo. Perdón, y luego la columna. Columna buscada va a ser
la que está en el concepto. ¿En cuál concepto? En este concepto que escribimos aquí, vamos a buscarle su columna. Columna buscada, hay que hacer un match del concepto que estamos buscando en el rango, pero dijimos desde la A, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque las tablas no siempre empiezan en la A, o sea, si la tabla empezara aquí en la A, bueno, pues ya no batallábamos. Pero si empieza en la D, aquí es donde nos confundimos, ¿vale? Porque creemos que también aquí va a empezar la búsqueda del concepto, ¿sí? Y la búsqueda del concepto, acuérdense que aquí adentro es una numeración, pero acá afuera en la hoja ya es otra posición, ¿vale? Del rango de la A a la I buscamos todo, y lo hacemos que sea una coincidencia exacta, y luego ya a la columna encontrada, que sería esta columna encontrada, le ponemos un número. Bueno, yo se lo puse el número, no hace falta ponerlo, pero yo lo puse para hacerlo una demostración gráfica, visual, ¿verdad? Y luego ya el valor encontrado, que sería, ¿cuál es el valor encontrado? Este valor encontrado, ¿sí? Este de aquí. El valor encontrado va a ser igual a la hoja celdas de la fila buscada, porque ya dijimos que aquí era la 7, y la columna buscada, que viene siendo, ¿cuál? La columna donde se encuentra este concepto. Pero ahora ya estamos trabajando sobre las celdas directamente de la hoja. Último ejemplo, para no hacer tan largo este video. Vamos a buscar ahora, ¿qué les gusta? El DET04, por ejemplo. Me voy a poner aquí arribita para poner el DET04, ¿vale? DET04, fila buscar inicial, por ejemplo. Inicial, ¿vale? Voy a ejecutar. Y fíjense, no escribí bien, entonces debía ser inicial. DET04, aquí está abajito, DET04, detergente DET04, 100 de inventario inicial, ¿verdad? Si yo aquí le cambio a compras, y lo ejecuto, me dice que en compras tiene 40, efectivamente tiene 40, aquí va a tener 78 en ventas, ¿vale? Ventas tiene 78, me dice está en la fila 10, columna 8, porque acuérdense que columna 8, pues viene siendo ¿cuál? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las ventas, y yo le estoy pidiendo las ventas. Si le pido el inventario final, y le doy a ejecutar, pues me dice que el inventario final tiene 62, aquí está DET04, 62. Si cambiáramos a DET05, me va a decir los nuevos datos que está en la fila 11, columna 9, y que tiene 30. ¿Sí? Entonces, bueno, esta sería la forma de buscar, tomando en consideración esos dos puntos nada más. Este video es cortito, incluso si busco el total, fíjense, total del inventario, aquí ya no le pongo nada, bueno, si le pongo final, me va a decir que son 327, ¿vale? Ahí está, total tiene 327, total, ¿cuánto tiene de final? 327, total 327. Entonces, nomás tomando esas dos consideraciones en cuenta, amiga, y con eso te van a funcionar muy bien todas tus fórmulas, ¿no?, que tengas. Y eso sería todo por esta parte. Les agradezco mucho sus preguntas, la confianza que han tenido en hacerme sus preguntas, y con mucho gusto yo los puedo apoyar en lo que yo sé, ¿verdad? Les agradezco a todos sus visitas, sus vistas. Les agradezco sus likes y sus suscripciones. Síganse suscribiendo, por favor. Hasta la próxima.